Luego de haber vivido una experiencia tan hermosa con Dios, donde mi vida fue transformada, donde después de haber dejado de ser ese hombre viejo, que en algún momento no podía tener una visión clara, no podía tener el entendimiento claro, sino con tinieblas, luego de haber dejado atrás esa vida de pecado, de tener una vida de trabajo y de honra, luego de despojarme de toda carga de pecado de manera voluntaria, sin que nadie nos obligara, después de habernos sacado la mentira, la ira, el hurto, las palabras deshonestas, y habernos vestido de ese hombre nuevo, ¿no? Ya que habla la verdad, que arregla las diferencias en el día, ese hombre misericordioso, o al menos ese hombre que medita antes de tomar las decisiones. Luego de haber comenzado a tener una experiencia espiritual con Dios, de orar y de buscar su palabra, y de leer ese devocional tan importante para nuestras vidas. Nos tocó enfrentar al mundo, enfrentar decisiones, y ya entendiendo que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y que el orgullo iban a estar ahí para mí y para vos todo de mi vida, y que había una pelea con un enemigo interno, con ese yo, con esa persona de pecado que estaba dentro de nosotros. Tuvimos el desafío de comenzar a tener una vida diferente y de entender que no se trataba de ser cristiano, sino de poder traer a Dios o el reino de Dios a cada necesidad, en la que Dios nos iba atravesando o la vida misma nos iba llevando, para terminar abrazándonos de ese modelo del Señor, el modelo de Jesús, y para después Él darnos ese gran desafío de nosotros también ser modelos para otros. Por eso hoy quiero hablarte de qué es lo importante después de haber vivido todas estas experiencias con Dios. Es importante entender que lo que Dios quiere es que comprendamos la importancia de congregarnos en cada una de las actividades que la iglesia realiza. La iglesia está puesta en la tierra para afianzar los pasos de los nuevos creyentes, pero también para levantar un ejército de guerreros que van a salir a ganar esas almas y a conquistar. Entonces no debemos permitir que el enemigo nos robe lo que tanto tiempo nos costó lograr en Dios. Debemos cuidar lo que Dios hizo en nuestras vidas y no permitir que el hambre y la pasión por seguir buscando más de Él se pierdan a causa de malas decisiones que podemos tomar. Mirá, suelo decir que lo que no cuidamos, lo perdemos. Pensá en esto. Si dejas tu celular o si dejas tu auto con las llaves puestas en algún lugar con gente desconocida, ¿qué pasaría? ¿Cuántas veces hemos perdido? O mejor dicho, ¿cuánta gente conoces que perdió un matrimonio por no cuidarlo? Que perdió hijos por no cuidarlos. Cuando yo no me cuido, cuando no cuido los alimentos que consumo, puedo perder la vida. Por eso hoy vamos a hablar de qué es lo urgente y qué es lo importante en la vida. ¿Por qué muchas veces corro y le dedico tiempo a lo urgente y dejo de lado lo importante? Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como cristianos, debo darle el primer lugar a Dios. Dios es un Dios actitudinal, y Dios espera de nosotros que le busquemos y que nos congreguemos como iglesia, como un cuerpo. El culto
es lo más importante para un creyente. Es el lugar donde nos reunimos como cuerpo de Cristo para celebrar la victoria de Jesús en la cruz. Y lo hacemos a través de alabanzas y adoraciones, de agradecimiento. Es donde nos rendimos todo nuestro ser en adoración a Él. Porque de esa manera somos sustentados por medio de una palabra que nuestros pastores, culto tras culto, nos comparten, esa palabra de vida que da a la congregación, por la cual nos fortalecemos por medio de la oración, en el mismo lugar donde nos congregamos. Oramos a un Dios que no vemos, pero sabemos que es real. Y en ese lugar es donde su gloria va transformando a cada uno de los que está en su presencia. Entre culto y culto, son 7 días los que transcurren sin que tengamos ningún contacto con esos hermanos de la fe. Son muchos. De ahí que hacemos una reunión semanal entre culto y culto en la semana, a la que le llamamos célula. Si hablamos de lo importante, las células tienen mucha importancia en el crecimiento de un cristiano. ¿Por qué le llamamos así? Porque la Biblia compara a la iglesia con el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo humano está compuesto por muchos miembros, pero tiene también entre los miembros células. Y dichas células son cientos de miles. Ellas forman el cuerpo humano. De la misma manera, la iglesia está compuesta por mucha gente alrededor del mundo. Cientos de miles de millones de personas que deberán tener comunión con alguien más que el pastor, con un líder. De ahí que una vez por semana nos juntamos en dichas células, con las personas más cercanas, con las personas de fe, para compartir aciertos, dificultades y necesidades. La célula, así como la iglesia, es el lugar donde me reúno semanalmente y recibo una palabra de parte de Dios. Esa palabra afirmará mi vida. Y también es el lugar donde podré tener intimidad con mi líder, contarle lo que me pasa y de ahí ser ministrado. En la célula, el líder es quien ora por mis necesidades. Es el lugar donde también yo recibo esa sanidad. Es ese amigo, es ese confidente que debe saber todo, porque de él se desprenderá la sanidad para mi corazón y para mi alma. El enemigo ataca la multiplicación de las células, quiere impedir que las células no funcionen. ¿Sabes por qué? Porque también es el lugar donde yo puedo invitar a mis amigos, a los nuevos, a esos familiares, a esos seres queridos, compañeros de trabajo, gente que no conocen a Dios. La célula es el paso anterior a que ellos tengan ese encuentro personal, para que el nuevo vaya orientado correctamente al propósito de Dios. La célula es esa sala previa a que esa persona se transforme en el próximo líder que Dios usará. Por eso la importancia de no descuidar ese tiempo, de no faltar, de tenerlo en cuenta, de prestar atención, de llevar un cuaderno y de anotar esa palabra, para que en la semana poder usarla, poder repasarla ante las necesidades y los ataques que el enemigo proporcionará hacia nuestras vidas. Por eso, si hablamos de lo urgente y de lo importante, las células ocupan ese lugar de importancia. Nunca saques un turno médico que superponga el horario de la célula. No superpongas este horario, porque allí será el comienzo de un gran líder para tu vida. Hablamos de los cultos, de las reuniones que hacemos en la iglesia una vez por semana, los sábados. También te contaba de las células, que son entre culto y culto,
también una vez por semana. Pero vamos a hablar de una de las reuniones más importantes que contamos como iglesia, y son los encuentros. Los encuentros se realizan una vez por mes, donde nos retiramos o nos apartamos o separamos un día, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, para que el nuevo tenga un encuentro personal con Dios. Esa jornada a la que le llamamos encuentro, yo le llamo el acelerador. Es como el acelerador de un auto. Pensá en un automóvil, con todo ese motor potente, con todo ese potencial detenido, pero sin acelerador, con toda la mejor mecánica y la mejor electrónica, pero sin tener un acelerador. ¿Qué pasaría? Estaría desperdiciado. Así somos vos y yo. Así son las personas nuevas. Tienen un potencial detenido adentro. Es un potencial que Dios ha puesto, pero las circunstancias de la vida los detuvo, los estancó. En el encuentro, ellos reciben el poder tomar decisiones por sí mismos. Ahí es donde tienen su primera charla, habla de que se despierten a una vida espiritual, a una vida en la que estaban dormidos para continuar avanzando, siendo sanados heridas del pasado y terminando siendo libertados para ir a recuperar y a conquistar a su familia. Esa persona que llegó a la iglesia totalmente vacía y sin un rumbo, termina ese encuentro con un propósito, con la venda libre de sus ojos y con una mochila que deja en ese lugar y será lanzado a un nuevo tiempo. Las células serán ese semillero para que esos nuevos vayan al encuentro. Cuando termina el encuentro, la persona sale totalmente transformada y terminó una etapa. Pasó de ser una persona a ser un creyente. Ahora ese creyente tendrá que transformarse en un líder para Dios. Por eso la escuela de líderes es el cuarto paso, es la cuarta reunión que tenemos en la iglesia, a la cual también la denominamos un paso muy importante. En ese lugar la persona comenzará a aprender con profundidad de la palabra de Dios. Recibirá las herramientas para transformarse en un líder para Dios. Muchas personas dicen no querer ser líderes, pero ya lo son. Cuando nacemos, Dios nos hace líderes porque tenemos hermanos menores, porque algún día formaremos una familia y seremos los líderes de esa casa. Serás ese líder de tus hijos, serás ese líder de tu esposa, serás esa líder de tus hijas. Por eso necesitamos crecer en el liderazgo. ¿Cuántas veces en la vida no pudimos discernir ni darnos cuenta entre lo urgente y lo importante? No pudimos poner en primer lugar lo importante. Salimos corriendo ante necesidades. La vida nos golpeó y tuvimos que salir. Pero hoy es el día que Dios nos está llamando a armar un orden de prioridades. Todo creyente debe entender que el congregarse es muy importante para su vida espiritual. Y para que él se pueda desarrollar, necesitará de una escuela de líderes para que pueda liderar su familia, liderar su voluntad, liderar en su dinero, en su billetera. Hoy es el día que Dios nos llama a que podamos crecer y avanzar a una vida tal vez desconocida, pero llena de alegrías, de gozo, de sanidades y también de poder mirar para atrás y poder ver qué fue lo urgente y qué fue lo importante, cuál fue lo que tuve que decirle no y a qué fue lo que le tuve que decir que sí. Hoy Dios te está poniendo delante tuyo un nuevo tiempo para que crezcas, para que te nutras, para que el cuerpo de Cristo en la tierra es puesto de células sanas, de gente sana con un propósito divino. Amén.